Hola amigos, ¿cómo están? Como verán en el gráfico, hoy vamos a hablar un poco de esta herramienta magnífica que es el tarot. Mucha gente seguramente conoce algo o alguna vez ha estado con una tarotista o con un tarotista. Algunas personas tienen un conocimiento de estas cartas positivas y otras personas quizás no tanto. Me gusta hablar del tarot porque quiero contarles un poco de qué se trata para desmistificar, porque mucha gente lo tiene como, bueno, no sé si hoy en día tanta gente como antes, pero todavía hay una minoría que piensa que esto está relacionado con energías muy negativas. Yo siempre digo que depende la persona que lo use y cómo lo use. En mi caso, les voy a hablar y les voy a contar un poco que esta es una herramienta muy importante, así como les digo que astrología es muy importante porque tiene que ver con el autoconocimiento. El tarot también es una herramienta de autoconocimiento y a la vez de ayuda, siempre y cuando se use positivamente, que es mi caso. Quiero contarles que el tarot consta de 78 cartas o arcanos. La palabra arcano significa secreto o misterio. Cada carta tiene un simbolismo. Cada mazo de 78 cartas se dividen en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. De esos 56 menores, a su vez se dividen en 4 palos, es decir, oros, bastos, copas y espadas. En este caso les quiero hablar un poco de los 22 arcanos mayores. Esta herramienta hace milenios y milenios que ha sido utilizada, que sigue siendo utilizada y que seguirá siendo utilizada. Me gusta compartir estos videos con ustedes porque, como decía hace un ratito, desmistificar un poco de qué se trata. Con esta herramienta podemos orientar al consultante, confirmar sus dudas o tener certezas de algunas situaciones. También podemos ayudar a orientarlo en su camino de la evolución. También podemos ayudar cuando nos preguntan qué está sucediendo en alguna situación que esté bloqueando su vida, o simplemente a nivel emocional, cómo podemos aconsejarlo a través de esta herramienta. Como les decía, los 22 arcanos mayores son simbólicos. Cada arcano, cada carta, tiene que ver con una simbología, es decir, tienen sus características, representan a personas, representan a situaciones, tienen que ver con un signo, con un planeta. Y quiero pasar a contarles que lo que estamos viendo es una lectura general. Y les paso a decir por qué. Como primer carta, podemos observar que tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver con el consultante o la consultante que venga. Muestra su situación presente, su camino, cuáles son las situaciones o cuáles son las personas que están en su camino, cómo está esa persona, si está bien, si está mal, en fin. La carta 1 representa al consultante.
La carta 1 que estamos viendo está en la mitad del gráfico del lado izquierdo. La segunda carta, yendo hacia abajo, tiene que ver con la parte económica de la persona. ¿Qué está sucediendo a ese nivel? ¿Cuáles son sus ganancias? Si está generando ganancias, si está perdiendo en la parte de dinero, en qué puede rentabilizarlo, etc. La carta número 3, que es la siguiente, tiene que ver con la comunicación. Y esa comunicación es la forma en que nos expresamos y cómo nos expresamos a los demás. Si somos personas de comunicarnos, si somos personas de hablar, de contar nuestras situaciones, o simplemente nos vamos hacia adentro, no hablamos. También tiene que ver con los parientes más cercanos, sobre todo con más énfasis en los hermanos. ¿Cómo está esa situación? Si hay algún tipo de afinidad, si hubo una ruptura, en fin. La carta número 4, que está en el centro abajo, en el gráfico, tiene que ver con el ambiente familiar, es decir, con quién la persona vive, cómo es ese ambiente, cómo es ese lugar, cómo es esa casa, nos da las características del lugar donde habita, nos da también la pauta de cómo está esa persona en esa casa, si puede haber una mudanza o puede haber una compra de algún inmueble. También nos da la característica de cómo es como mamá, si es una mujer y si fuera mamá, o cómo fue su mamá o cómo es su mamá con la consultante o el consultante. Podemos observar también en ese aspecto si hay algún problema con esa madre. Y también tiene que ver con la parte interna de la persona, es decir, su primer familia, cómo se vivió en la infancia, es decir, nos da mucha información. La carta número 5 tiene que ver con el primer hijo de la persona, cómo es, en el caso que no tenga, si está necesitando tener un hijo o está queriendo buscar un bebé, podemos observar también ahí cómo está esa situación. También tiene que ver con el tiempo libre, con los hobbies, cómo la persona administra ese tiempo, si lo tiene también o si no lo tiene, porque hay gente que trabaja muchísimas horas y no logra administrar su tiempo libre o sus momentos de ocio. La carta número 6 tiene que ver con el trabajo dependiente, es decir, la persona si está bajo dependencia, si es empleado, cómo está esa situación en el trabajo. Si la persona no tiene trabajo, puede preguntar en ese momento cómo va a ir esa situación, si va a poder encontrar, qué tipo de trabajo le estaría favoreciendo. También es una carta que tiene que ver con la salud de la persona. Ahí vemos cómo está en la salud, en ese aspecto. La carta que le sigue es la número 7. Si ustedes notan en el gráfico, habíamos dicho que la 1 estaba en el medio hacia la izquierda, la 7 está a la derecha, también en la parte central. Es como la oposición, si se quiere, entre la 1 y la 7. La 1 era la persona, entonces la 7 va a ser la pareja, la persona que convive con el consultante o la consultante. También pueden ser los socios o también son situaciones que vienen desde afuera que veremos si resultan positivas o negativas para la persona. La carta número 8 que le sigue tiene que ver con la parte psíquica, más que la parte mental, que la parte mental correspondería con la casa 3, que ya lo vimos. Esta casa es muy interna y en esta casa me detengo un poquito
porque me interesa bastante siempre la parte interna de la persona, ¿no? Desde dónde vienen los problemas, porque la casa 8 tiene que ver con la parte psicológica y también con el sexo. Acá en Occidente es como que esas dos cosas los tenemos por separado, pero en Oriente la parte sexual va muy ligada a la parte psicológica. Por el tema de los chakras, por el tema del kundalini, el sexo tántrico, etc. Hay muchas cosas que podemos informarnos acerca de eso, pero para no irnos mucho de tema, acá está muy ligado la parte sexual de la parte emotiva psicológica. En esta casa se pueden ver presuntos problemas psicológicos, emocionales. Si la persona está con alguna situación de depresión, de tristeza, de separación, de duelo, acá podemos observar cómo esa persona se encuentra y cuáles son las herramientas que le podemos brindar para poder salir de esa situación. Fíjense que la casa 8 está muy ligada a la casa 7, es decir, es la siguiente, y como les dije, el sexo y la pareja muchas veces van de la mano. Por supuesto que otras veces no, pero en el caso de un consultante o consultante que esté muy ligada a la casa 7 con la 8, significa que tiene una pareja estable y que a la misma vez su parte sexual es fructífera. También la carta siguiente tiene que ver con la casa 9. La casa 9 son los viajes largos, es la filosofía de vida, es cómo la persona quiere vivir, podemos encontrar ahí si la persona está buscando hacer algún tipo de curso, está buscando hacer alguna maestría, alguna licenciatura, tiene que ver con los estudios superiores, ya que los estudios primarios están relacionados con la casa 3. Por eso todas las casas tienen oposiciones. Es decir, la 1 es opuesta a la 7 y viceversa, la 2 es opuesta a la 8, la 2, como les dije, tiene que ver con el dinero, con la economía que la persona genera, pero la 8 también, olvidé decirles, que tiene que ver con el dinero que manejamos de nuestro cónyuge, en el caso que lo manejáramos, ¿no? Ahí podemos ver si podemos manejar bien el dinero de otras personas. La casa 3, como dije, como estábamos hablando, tiene que ver con la oposición con la 9. La casa 3, además de la comunicación, tiene que ver con los viajes cortos, es decir, los traslados que podemos hacer día a día o mes a mes. En cambio, la casa 9 son los viajes largos. Se le llama viajes largos cuando salimos de nuestro ámbito del lugar donde vivimos. Viajes largos pueden ser al interior de Argentina o al exterior también. Se considera viaje largo. La casa número 10 es la opuesta a la casa número 4. Cuando hablamos de la casa número 4 dijimos que tiene que ver con, básicamente, con la madre, con la parte interna de la persona y dónde está viviendo y cómo se siente. Entonces la casa 10, va a ser la estructura o la parte del padre, cómo es ese padre o cómo fue ese padre con la persona, si lo tuvo, si no lo tuvo, características de esa persona. También tiene que ver con las ambiciones del consultante, tiene que ver con aquellas cosas que ambiciona tener, o las metas, las máximas metas que podemos tener. La casa 10 siempre nos habla de largos plazos, es decir, las ambiciones pueden ser a largo plazo o pueden concretarse a corto plazo siempre y cuando la persona ya haya sembrado para poder cosechar. La casa número 11 tiene que ver con los grupos de amigos, tienen que ver con aquellas asociaciones, pero no que tengan que ver con dinero, como la casa 7, que son sociedades, sino que son agrupaciones, más que nada. Son las digamos,
las cosas que nosotros solemos pensar